Buenas tardes, estimados colegas orientadores de Colombia, Venezuela y Latinoamérica. Bienvenido a una nueva hora del Tinto. Esta vez tenemos una invitada especial, como todos los invitados que hemos tenido esta tarde, desde Venezuela, la maestra Yelitza Ríos, pedagoga y con especialidad en orientación. Yelitza, hoy te hemos invitado porque hay un tema muy importante, muy candente en nuestro continente, podemos decir, que es el tema de las necesidades educativas diferenciales y entre ellas un capítulo muy específico del cual tú eres especialista, los niños eh, dentro del espectro autista. Buenas tardes, Yelitza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Amílcar. Siempre, bueno, es un placer reencontrarnos desde la distancia, pero bueno, muy presentes. Bueno, realmente diste en el clavo al escoger el tema de hoy. Es un tema que inquieta, es un tema que crea muchísima angustia, porque es ubicar al niño dentro del espectro autista, dentro de un aura regular. Exactamente. Existen muchos mitos alrededor del autismo y Sí. eso ha generado muchísimos miedos, no solamente en una familia que recibe ese diagnóstico, sino principalmente en los maestros creen no saber qué hacer con un niño dentro del espectro. Exacto, exactamente. Bien, dentro de la teoría psicológica encontramos aplicable las etapas del duelo. Hay situaciones como esas en donde no solamente este duelo lo tiene que realizar la familia, sino el mismo docente que con sorpresa llega al iniciar el año y se encuentra con que tiene uno, dos o más niños con una situación de discapacidad o con necesidades educativas diferenciales, lo que antes llamaban necesidades educativas especiales. Entonces, una colega acá en Colombia nos hacía caer en cuenta de que las familias entran en estas mismas etapas del duelo, ¿no? La negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Pero ahora pensamos que también el maestro cuando recibe estos niños en el aula, como que pasa por esas etapas. Tú tienes bastantes años de experiencia en esto. ¿Has visto estos comportamientos que sustentarían lo que estamos afirmando, que se experimentan las etapas del duelo? Negación, ira, negociación. Totalmente de acuerdo contigo, fíjate. Hay que hacer una diferencia entre los niños que están en un proceso de diagnóstico, vamos a hablar de niños en edad preescolar, cuando las familias todavía no tienen claro qué es lo que pasa con su hijo y bueno, el maestro también está en desconocimiento que el niño pueda estar dentro del espectro. Esa es una situación, porque el maestro en ese momento todavía está más perdido, porque no hay un lineamiento hacia cómo hacer un abordaje justo primero con el niño, justo con la familia, porque ciertamente no hay un camino establecido. Ahí tenemos un tipo de reacción. Esos maestros que dicen no puedo, no soy graduado en educación especial, no sé cómo abordar este caso. Y tienes los otros casos donde ya el niño tiene un diagnóstico, donde el niño ya tiene un camino andado y ciertamente, aunque hay bastante temor también, ese maestro ofrece menos resistencia. Muy bien, entonces como decíamos al comienzo, esta etapa de la negación, de la familia decir, no, 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 yo no acepto que esto esté sucediendo, el niño no tiene nada raro, el niño está perfectamente normal, tienen que aceptarlo tal como es, una etapa que sigue. Y en la escuela, dicen, no, 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 yo no acepto a este niño, yo no tengo capacitación, por favor pásenlo en otro curso, busquen un educador especial, hagan cualquier otra cosa, pero yo no lo quiero asumir. Esta realidad es cada vez más Sí, frecuente y afortunadamente es cada vez más frecuente, porque eso significa que estamos visibilizando dentro de la escuela unas condiciones de discapacidad que tenemos que aprender a, a trabajar y para eso pues, hemos invitado acá. de hecho es Amilcar, y disculpa que te interrumpa, es un clamor entonces que las universidades que egresan licenciados en educación, bien sea para niños de edad preescolar o el nivel primario,
tienen que incorporar definitivamente dentro de su currícula, o sea, dentro del plan de estudio, materias que aborden esta situación, porque es una realidad. O sea, los niños dentro del espectro autista están desde hace mucho tiempo y están necesitando ingresar en aulas regulares. Perfecto. Bien, una vez has superado estas etapas de negación, ira, de pronto, uy, qué rabia me tocó a mí este problema, entre comillas, que se empieza a negociar y decir, bueno, ¿en qué condiciones, bajo qué condiciones voy a entender a este niño? ¿Sí? Y finalmente, pues entra la etapa de la aceptación, o sea, es una situación de la vida real, de la vida normal de la escuela, que cada vez voy viviendo es cada vez más frecuente, porque estamos hablando de que la escuela cada vez es más inclusiva. Pero entonces cuéntanos de cuáles son las características generales a nivel comportamental y a nivel cognitivo que tienen estos niños que caen dentro de esto que se ha llamado el espectro autista. Bueno, fíjate, encasillar a los niños dentro del espectro realmente es bastante difícil, porque como su nombre lo indica, el trastorno del espectro autista es un espectro. Es decir, que no siempre vas a conseguir las mismas características de los niños que están dentro de esa condición, ¿no? Entonces creo que el abordaje tiene que ser desde la escuela, como con un enfoque emergente totalmente diferente, basado en el diseño universal de aprendizaje, donde se le dé cabida a todos los estudiantes, tengan o no tengan una condición. Porque realmente, como te dije hace un rato, no necesariamente o no siempre los niños tienen un diagnóstico, simplemente hay un comportamiento diferente, ¿no? Muy bien, para Pero los sí, padres de familia, sí, pero para los padres de familia vamos a hacer una pausa aquí porque nos interesa más que todos los padres los puedan entender nuestras palabras. Entonces tú hablas del diseño universal del aprendizaje. Un padre que acaba de llegar a enterarse de esta situación, un docente que nuevo que está tocando el tema, tú le dices diseño universal del aprendizaje. ¿Qué es y cómo se aplica el diseño universal del aprendizaje? bueno, fíjate, para mí el diseño universal no es específico de tener o no niños con una condición. Creo que es una pedagogía emergente que debe implementarse porque no solamente tienes niños dentro del espectro, tienes niños en una condición de un TDAH, que es un déficit de atención con o sin hiperactividad, tienes niños con dificultades en el aprendizaje, discalculias, dislexia, es decir, la heterogeneidad de las dificultades en aprender o comportarse son bien variadas. Te agrego Entonces, a eso, Yelisa, te agrego a eso, niños que han estado desescolarizados por alguna razón ajena a su desempeño académico. En Colombia, ya que estamos hablando de Colombia y Venezuela, estamos viendo muchos niños que llegan de Venezuela con esta condición de estar desescolarizados un tiempo porque por la situación de migración pues no pudieron ingresar a tiempo al colegio y llegan a atrasarse uno y hasta más años en su proceso académico. Entonces, allí también sumamos ese gran panorama que tú planteas, no necesariamente para niños en situación de discapacidad o con una discapacidad diagnosticada, sino para los niños que normalmente podemos encontrar en una aula de clase, tanto en un colegio privado como en un colegio público, se aplicaría el diseño universal del aprendizaje. ¿De para acuerdo? mí sí, nos da una flexibilidad que permite que todos los niños puedan aprovecharse y puedan aprender. ¿Okay? Como te digo, para mí es una pedagogía totalmente emergente, porque el diseño universal de aprendizaje hace accesible el aprendizaje, no importa si hay o no una condición. Inclusive los niños neurotípicos pueden tener, como tú lo acabas de mencionar, una situación familiar. En Venezuela estamos viviendo el caso contrario, la cantidad de padres que se han ido, pero dejan el resto de la familia aquí. Entonces esos niños también viven una situación de duelo, aunque el padre está vivo. El cambio de un país a otro, por ejemplo, nosotros tenemos un calendario escolar que va de septiembre a julio y el calendario escolar en otros países comienza en febrero. Entonces quiere decir que los niños están en un proceso de que no están escolarizados, pierden esa rutina. Entonces mi propuesta es un poco conectarse con esa diversidad que existe
en los niños que recibimos, no encasillarnos en el niño con autismo. ¿Qué sucede? Que el niño con autismo presenta unas conductas disruptivas que son llamativas, que realmente alteran un salón de clase, que realmente exige que tengamos un abordaje de varios profesionales. No puede el maestro de aula solo, no puede. Realmente el abordaje tiene que ser el acompañamiento, ese docente tiene que tener un psicopedagogo, un especialista que pueda apoyarlo, sobre todo porque tienes también el resto de estudiantes que también necesitan atención. Yo creo que ese es el meollo, ¿no? Y que los Perfecto, papás también ponen... un personal de apoyo especializado, y claro, un personal de apoyo especializado que debe estar allí. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces las instituciones no cuentan con este personal de apoyo especializado que es súper necesario para eso. Pero volviendo un poco al tema de lo que el padre de familia puede hacer en casa, de lo que el docente sí puede hacer en el aula de clase, aplicando esta metodología que tú mencionas como metodología, una pedagogía emergente para todos, el diseño universal del aprendizaje también que podemos traducir como los métodos multimodales. ¿Cómo puede aplicar un docente métodos multimodales para hacer su trabajo pedagógico, ya sea con niños dentro de este aspecto que hemos empezado a hablar, o del aspecto autista, o niños en cualquier situación de discapacidad o de desventaja, más bien? Que discapacidad es una, llega a una situación de desventaja, tú bien lo mencionas, el cambio de calendario, ese mismo es Claro, entrar mira, en una desventaja pedagógica. fíjate que en el caso del aprendizaje multimodal y un poco volviendo al diseño universal de aprendizaje, en los casos de los niños dentro del espectro, hay que llevar paralelo terapias de modificación de conducta. Una de las terapias más utilizadas es la terapia ABA, que debe ir de la mano de la planificación que se hace en el colegio, pero se deben incorporar ciertos aspectos de esta terapia conductual, que no puede limitarse al aula de clase. Es decir, un niño para que las conductas que nosotros llamamos en exceso, es decir, aquellas conductas bien disruptivas, llanto, gritos, inclusive el niño con balanceo, que el niño pueda golpearse o golpear a otros, esas conductas definitivamente tienen que disminuirse para que el niño sea funcional, porque es importante que tengamos claro que no todos los niños dentro del espectro autista pueden estar en un salón regular. O sea, los niños tienen que ser funcionales. Hay niños que están asociados con otros trastornos, por ejemplo, con retardo, son niños que se les va a hacer un poco más difícil estar en el área regular, ¿no? Entonces, volviendo a las técnicas ABA, esas técnicas básicamente permiten tres cosas bien importantes. Una es que se reduzcan esas conductas que están en exceso para que puedan emerger esas conductas que están en déficit. Porque el niño, al tener debilidades, te pongo un ejemplo, si al niño tiene una mala prensión del lápiz porque tiene problemas de una hipotonía, por supuesto no va a escribir. Y al no escribir se genera un proceso de frustración, de rechazo a la actividad, etcétera, ¿no? Y por último, esa conducta también permite que aparezcan nuevas habilidades. Entonces, aquí en el caso propio del autismo, tenemos que combinar no solamente lo pedagógico con el diseño universal de aprendizaje y el aprendizaje multimodal y el que el niño aprenda por el canal en el que tiene más talento y desarrollar los otros, combinando con inteligencias múltiples. Este, También debemos llevar un proceso de cambio conductual. O sea, es necesario. Por eso es que te mencionaba hace un rato que el abordaje de este tipo de estudiantes tiene que ser de varios profesionales y tienes que trabajar de la mano de todos, incluyendo a la familia. Tú hablabas en un principio de pedagogos, psicopedagogos. Bien, hasta donde entendemos, el método multimodal tiene que ver con que usamos diferentes canales de comunicación con los niños. El canal textual, digamos, en principio pues está descartado, el texto plano, pues para estos niños pues obviamente no vamos a poder llegar.
a ellos con este tipo de abordaje. Pero existen otros canales, existe el audio, ahorita estamos además con la situación un poco más compleja porque aquí en medio de la pandemia, tanto en todos los países, en Colombia, también estamos en una situación de la virtualidad, de que no tenemos la ventaja de estar con el niño al frente, que no podemos hacer que el niño nos mire directamente, de estar en contacto con él, tenemos problemas de conectividad, de acceso a la tecnología y todo ese tipo de cosas. Y los docentes han tenido que acudir a métodos muy elementales como WhatsApp. Entonces, ¿qué puedo enviar yo por WhatsApp? Puedo enviar un audio, puedo enviar, no sé, una imagen, puedo enviar un link para un video. Entonces, esa aplicación, ¿cómo incide la aplicación multimodal desde el punto de vista pedagógico en el aula? Bueno, mira, ciertamente son dos realidades diferentes. La presencialidad se da de una manera y en la virtualidad tratamos de lograr que el niño se mantenga motivado, que creo que es lo más difícil. Pero en el caso de los niños con autismo, Amílcar, es importante que los niños tengan adquirido unas conductas que nosotros llamamos conductas pre-aprendizaje. Es decir, el niño debe mantener contacto visual, el niño debe permanecer sentado una cantidad de tiempo, debe tener adquirido ciertas destrezas de motricidad fina en el manejo de los instrumentos de trabajo, creyones, lápices, tijeras, ¿ok? O sea, el niño tiene que haber adquirido ya ciertas conductas que le permitan ese funcionamiento. En mi experiencia aquí en Venezuela, es que los niños que ya tienen adquiridas esas conductas y que están en grados superiores, o sea, niños que ya están de un cuarto o quinto, en Venezuela hasta sexto grado de la educación primaria, les ha funcionado muy bien la educación a distancia, porque los niños van a su ritmo, hay menos presión social, no tienen la necesidad de la comunicación directa o sincrónica, sino que puede ser asincrónica. Es decir, los niños dentro del espectro se han visto beneficiados. La cuestión va a ser cuando regresen al aula en el que podamos recuperar toda esta interacción social cuando eso suceda, ¿no? Con los niños más pequeños en educación inicial, el maestro tiene que ser muy creativo. Lo primero que debe hacer un maestro, y es mi consejo, es crear una comunicación con los estudiantes, estén o no dentro del espectro. Es decir, el uso de los pictogramas es bien valioso, porque el pictograma puede mantenerse en la pantalla y de una forma gráfica, acompañado con letras, en el caso de niños que estén iniciados en la lectura, el pictograma le va a dar indicaciones exactas y precisas, que ese es el secreto con los niños. Y con los niños del espectro autista aún más. Ellos no entienden ellos no entienden el tercer, no, ¿cómo te lo explico? Ellos no entienden el sentido figurado, no entienden un chiste, ellos son totalmente literales. Y el conocer estas características le va a ayudar al maestro a respetar ese ritmo. Pero yo creo que eso no es muy diferente de niños de 5 y 6 años. Es decir, los niños no entienden un chiste, una broma, la ironía, estas situaciones, la inferencia, ellos no pueden manejarlo. Pero eso no es propio de niños pequeños. Entonces, Perfecto, sí, está muy relacionado con lo que acá se viene trabajando como los 4 niveles de lectura. Sí, entonces creo que esa es una otra recomendación muy importante. Y tal como tú lo mencionas, el niño en esta condición es eminentemente, tiene un pensamiento y una lectura literal. No podemos esperar mucho del nivel inferencial, nivel crítico o propositivo. Sin embargo, hablando de la zona de desarrollo proximal, de la zona de desarrollo próximo que propone Vygotsky por ahí, cerrando un poco este programa, vemos que hay un espacio, ¿no? Hay una distancia. Algunos docentes asumen el tema de bajémosle el nivel de exigencia a estos niños para que puedan alcanzar los logros para todos. Esa es una opción. La otra opción es extendamos el tiempo para que esos mismos logros sean alcanzados por estos niños en un periodo más de tiempo. Entonces, de esas dos opciones, de bajarle el nivel de exigencia a estos niños por tener una situación especial,
o aumentar el tiempo. ¿Tú cuáles de los dos caminos optarías? Eh, Mira, Mirka, yo no creo porque eh, hay una prueba que la hacen los psicólogos un poco para determinar el grado de compromiso dentro del espectro, ¿no? Eso es una escala madurativa. Pero en esa escala madurativa tú puedes aplicarla a un niño también neurotípico, es decir, un niño que no tenga un diagnóstico. Porque no todos los niños aprenden a atarse la trenza de los zapatos al mismo tiempo. Eso no quiere decir que el niño tenga una condición. Entonces, cuando el maestro utiliza el aprendizaje multimodal, el maestro diseña desde lo sencillo a lo complejo y el niño se va apoderando en esa medida. Después incorpora cantidad de repeticiones que debe hacer de una actividad hasta que se logre ese proceso. Yo no estoy muy de acuerdo en que se le facilite porque tenemos niños dentro del espectro que tienen un coeficiente intelectual por encima del promedio. Y ese niño rápidamente se le va a aburrir y le va a decir, van a aparecer las conductas en exceso, porque simplemente muy rápido logró lo que ella le está proponiendo. Y por otro lado, el más tiempo, siempre va a ser necesario que el maestro esté atento a lo que cada niño necesita, independientemente si está dentro del espectro o no. Yo no tengo talento matemático, entonces mi necesidad de repente de hacer operaciones matemáticas era necesitar más tiempo porque sí las resuelvo, pero con más tiempo. Entonces, yo creo que Más el tiempo y diseño, más apoyo pedagógico. claro, el diseño, dijiste una palabra clave, fíjate, todos los niños necesitan apoyo pedagógico. El maestro debe desde el monitoreo, desde ese acompañamiento, ir verificando cómo lo están haciendo sus estudiantes para que pueda apoyar. Hay niños que necesitan más instrucciones a nivel oral, hay estudiantes que necesitan que se le escriba para verlo, hay otros que necesitan la incorporación del movimiento. O sea, fíjate que te estoy hablando de niños con o sin condición. Por eso es que creo que no podemos encasillarnos en que trabajemos solo para un niño, porque tú dijiste algo importante hace un rato, la palabra inclusión. La inclusión no es manejada a que, yo tengo un niño así en aula. No, la inclusión es que todos podamos tener acceso, ¿sí? Por eso es que el diseño universal proviene de la arquitectura, es decir, el diseñar ciudades en las que todos tuviésemos acceso. No importa si estábamos en una silla de ruedas o llevábamos muletas. Entonces, por eso es Que que eso todos migró. tengamos acceso, todos tenemos la misma Claro, posibilidad de acceso a la información, a la formación, al conocimiento. al conocimiento. Entonces, por eso es que esa definición del diseño universal migró de la arquitectura a la educación. Es lograr que todos los niños tengan éxito. Y el éxito no es una medida exacta, porque si tenemos un niño con una condición y lo que queremos que aprenda a leer y escribir, ya alcanzó éxito, lo alcanzó. Necesitó más tiempo, sí, pero igual llegó a la meta. Hay otros que aprenden más rápido. Entonces, yo creo que es un poco cambiar la Respetar, visión hacia la educación especial. Es cambiar respetar la los visión. ritmos, podemos decir, respetar los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, independientemente de que tengan una condición especial o de discapacidad o diferencial o no la tengan. Seguimos en tiempo. Y Elix, vamos a ir Exactamente. cerrando este interesante conversatorio porque pues, obviamente mi interés no es abordar todos los temas ni agotar la discusión, pero el padre de familia que nos vaya a escuchar se va a preguntar, pero bueno, ¿yo qué puedo hacer en casa con un niño que ya tiene un diagnóstico dentro de este espectro autista? Mira, mi recomendación a las familias, y siempre estoy buscando los profesionales que se dedican específicamente a esa área y puedan abordar a la familia en todos los escenarios. Es decir, desde las rutinas familiares, que para que el niño, esas rutinas, cuando se imponen en el colegio, el niño ya no lo va a desconocer. Entonces, yo le digo a la familia, es mi consejo, que tienen que llevar rutinas en la casa.
rutinas para todos, porque la rutina se convierte en hábito. Y a partir de ese hábito ya podemos entonces comenzar formando en el niño otra rutina. Si los salones de clase entonces se combinan a esta forma de estructurar, y esa es una palabra clave, tener una estructura, el niño también se va a acostumbrar a la estructura, a qué hora se sale al recreo, a qué hora se abre la lonchera. O sea, esto es un continuo. Aquí no podemos dividir los espacios para el niño. Deben continuarse inclusive durante las vacaciones, porque muchas familias suspenden esta estructura durante el periodo vacacional y ciertamente entonces lograr que este jovencito o este niño cuando retorne al colegio vuelva a empezar de cero, porque lo que no se practica se olvida. Entonces, es importante que las familias entiendan que les tocó vivir con esta condición y te voy a poner para esto una comparación. Yo le digo a las familias bueno, que puedo atender por el colegio, que si su hijo fuese diabético, ¿qué cambios haría en su casa? ¿Ok? Y entonces manejar una condición, la diabetes es una condición y las personas se acostumbran a vivir con diabetes y enseñan a los niños a vivir con diabetes. Entonces hay que enseñar a los niños a vivir con una condición. Eso va a facilitar que ese estudiante o ese niño o ese hijo tenga mejor calidad de vida, sea visto con otros ojos. Entonces, mi consejo a las familias es que trabajen, que no desmayen, que un día es diferente al otro, pero si están con buenos terapeutas, estoy segura que van a ver alcanzar en sus hijos lo que desean. Perfecto, creo que estamos cerrando con un buen punto el tema de la aceptación, ¿no? Ese proceso de duelo, negatividad, negociación, depresión, aceptación. Pues estamos en esta etapa. Cuando ya llegamos a aceptar que esa es una condición de por vida, que no va a cambiar, que puede mejorar el desempeño tanto académico como familiar, pero que es algo con lo que se va a vivir por el resto de la vida, pues es muy buena recomendación que tú haces en términos de mantener hábitos tanto domésticos como académicos fijos, horarios establecidos y límites, ¿no? Porque igualmente, pues estos niños deben estar también, bueno, hemos tenido algunos niños en un colegio en donde parece que se entendiera como que el niño con una condición especial tiene derecho, por eso esa palabra de lo especial que está tan revaluada, el niño con una necesidad educativa diferencial tiene permiso para hacer lo que quiera, salirse del salón No, a la hora que quiera, irse a los columpios cuando quiera. Pues lo digo pues porque es un que hemos tenido. Entonces establecer rutinas familiares para eso. es un Eh, gran error, sí, es otra un era, gran error exactamente. Sí. y por eso es que no se avanza. Los niños deben tener límites, deben tener estructura, pero tú como psicólogo sabes que eso es aplicable a cualquier niño. O sea, no Exactamente. porque tenga una condición. Los niños Perfecto. necesitan límites, ¿ok? Yo siento que ahora los padres le tienen un poco de miedo a los hijos y no se atreven a ser determinantes en ciertas cosas que no se pactan. Hay cosas que no se negocian, los hábitos no se negocian, ni el baño, ni la hora de la comida. Entonces, yo pienso que eso es importante que las familias se empoderen de su condición de padres, no son amigos. Podemos comprender a nuestros hijos, pero no podemos dejar de ser padres. Yo creo que eso es bien importante que lo tengamos claro. Perfecto, muy bien. Entonces, como para ir concluyendo, hay dos grandes enfoques. Uno que es el diseño universal del aprendizaje, que es aplicar todos los métodos multimodales, lo visual, lo auditivo, lo escrito, lo pictográfico, es un gran aporte de lo que has comentado, más el apoyo especializado, ¿no? Desde el modelo ABA, que vamos a hablar, profundizar hoy, pero seguramente en otro momento más, la oportunidad de hacerlo y que nos permite plantear de que tanto en la escuela como en la casa podemos asumir la convivencia, ella le dice, no solamente por el hecho de tener un niño en la casa, tener un niño en la escuela, no. Que el niño desarrolle todo su potencial como ser humano, como persona, como ser académico, como ser social, dentro de una comunidad determinada. Bien, no vamos a acabar con este tema porque pues, es bastante extenso, pero le agradecemos muchísimo a Yelix haber sacado
este tiempo para compartir tanto con los colegas orientadores, los educadores especiales, así, los docentes de apoyo especializado, los docentes de apoyo para la inclusión, y todos aquellos que tenemos que ver con la inclusión, que somos todos. Entonces, te damos las gracias, Yelitza, con una próxima invitación, de acuerdo a tu agenda, para seguir tratando este tema tan interesante. Bueno, muchísimas gracias. Estoy desde aquí, bueno, contribuyendo con granitos de arena, pero bueno, con granitos de arena también se logra bastante. No, Fue un claro que placer, sí. bueno, estar con ustedes y bueno, desde aquí, desde Venezuela, un gran abrazo. Bueno, un abrazo a ti y nuevamente muchas gracias por ese aporte de toda tu experiencia y formación profesional a la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación. También un abrazo, nos estamos encontrando los lunes a las 4 de la tarde a la hora del tinto. Muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima hora del tinto, Yelitza. Muchas gracias. Ese La próxima cafecito, vez estaré preparada. Feliz tarde. ese cafecito que tomamos ahí en Venezuela también estaba muy rico, muy suave, delicioso. Buena tarde. Nos vemos. Feliz tarde.